Pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de las píldoras de la Cátedra Maderamen, en las que intentamos poner en valor la madera como material de la construcción. Y hoy tenemos con nosotros a Paula Aranda Gallego, que es arquitecta, es directora de proyectos en el Estudio Blau en Francia, y nos va a hablar un poquito sobre la evolución de la madera y su papel dentro del desarrollo urbanístico en París, contextualizando históricamente cuál ha sido este papel antes de la Revolución Francesa y poco a poco cómo se ha ido adaptando a los cambios normativos hasta el día de hoy. Pondrá ejemplos sobre cómo este estudio ha ido implantando la madera con los distintos sistemas constructivos que ya conocemos. Y bueno, queríamos invitarla porque básicamente ya conocemos el trabajo y el papel de este estudio, entonces bueno, vamos sobre seguro, es una presentación y un trabajo que nos gusta mucho. Además, bueno, Paula es de aquí, es autóctona y creemos que puede aportar mucho en este sentido. Así que nada, Paula, cuando quieras, take the floor. Muchas gracias, Joan. Gracias por haberme invitado. Sí, la verdad es que yo soy exalumna de la escuela, de la UPV, y me fui a Francia en el periodo de la crisis y ahora he vuelto. Entonces, para mí es un placer, ¿no?, enseñaros el trabajo que realizamos en el estudio y las herramientas, sobre todo, que utilizamos para mejorar la ciudad en la que vivimos, ¿no? Bueno, primero empezar con, digamos, como los ejes directores o las herramientas que van a guiar de manera, bueno, sistemática nuestros proyectos y que constituyen, pues, una serie de soluciones, ¿no?, concretas a resolver, en cierto modo, algunos problemas que tienen nuestras ciudades. En primer lugar está el concepto de la intensificación, es decir, la intensificación de las condiciones urbanas frente a estas ciudades y estos barrios sectorizados y con parcelas monofuncionales, ¿no? Intentar crear edificios híbridos, edificios mixtos con diferentes usos, barrios pues como en Francia, que ahora desde hace unos años está tan en boga, la ciudad del cuarto de hora, ¿no?, de proximidad. Luego el concepto también de adaptación, es decir, tenemos un patrimonio histórico, pero también tenemos un patrimonio reciente, ¿no?, industrial, que tenemos que adaptar y que tenemos que transformar y que no podemos sistemáticamente demolerlo para reconstruirlo y vamos a tener que dialogar con él, ¿no? Entonces, ver la manera en la que podemos dialogar con él. Y luego la heterogeneidad, que eso nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho traducirlo porque en francés es mixité, que viene de mezcla, es decir, cómo podemos conseguir en nuestras ciudades mezclar y unir a las personas de diferentes ámbitos culturales, sociales, y también cómo podemos volver a recuperar, ¿no?, ese uso de materiales y de sistemas constructivos mixtos, frente a, como os explicaré un poquito más adelante, el uso sistemático que ha habido en Francia del hormigón, ¿no?, el monopolio que ha habido de hormigón. Entonces, aquí es donde entra en juego la madera como nuevo material y como el material que nosotros consideramos ideal para este tipo de intervenciones, ¿no?, urbanas. Y de ahí un poco, pues diría, el título de mi intervención, que es la ciudad del mañana debe ser o es mixta, densa e intensa, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis para que pongáis cara a las personas que llevan a cabo el trabajo en el estudio. Vincent Laverne, ¿no?, que es el fundador y, bueno, el promotor, ¿no?, de este equipo, es arquitecto, urbanista y profesor en la escuela de Paris-La Villette. Luego está su socio fundador, o sea, su asociado, que es Pierre Moret, que se encarga del área técnica en el estudio. Y luego aquí os quería enseñar una foto del equipo, ¿no?, para que vierais un poco que el equipo es realmente joven. Yo creo que la media de edad es de 35 años o incluso menos. Y bueno, para que pongáis un poco la cara a las personas que trabajan y que llevan a cabo estos proyectos. Siempre en nuestras intervenciones nos gusta mucho hablar de dónde venimos, ¿no?, y un poco, pues, explicar o en cualquier caso dar unas pinceladas de lo que nosotros consideramos que son las bases de nuestra ciudad y con lo que vamos a tener que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen nos gusta ponerla porque, bueno, como habla por sí sola un poco, ¿no?, pero es esa idea de
cómo tejer la ciudad y cómo hacer que los edificios no sean objetos puestos unos al lado del otro, o sea, tienen que estar conectados y tienen que generar una serie de sinergias entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Y esta imagen también me gusta mucho porque muestra un poco las dos metáforas, ¿no?, de la ciudad y cómo tenemos que convivir con estas dos metáforas, ¿no? Por un lado, la metáfora de la ciudad, ¿no?, de antes de la era industrial, de la ciudad como cuerpo humano, como ente vivo que se adapta y que se construye sobre sí mismo, ¿no?, que representa un poco la ciudad antes de la era industrial. Y luego también la metáfora, ¿no?, de la ciudad máquina, es decir, la ciudad en la que no solamente se vive, sino que tiene que haber una producción masiva, ¿no? La racionalidad de la época industrial y lo que vino después. Y nosotros, pues en el siglo XXI, pues debemos lidiar y tenemos que entender y combinar estas capas, ¿no?, estas dos metáforas, ¿no?, en la ciudad de la hora y del futuro. Bueno, también presentaros un poco el contexto francés, porque, bueno, así podéis tener una visión y podéis comparar con el contexto español, que es diferente y que tiene puntos en común, y otros, pues, que son diferentes. Y seguramente conoceréis y entenderéis perfectamente. Voy a intentar ir rápido en esta parte, pero, bueno, me parece interesante y necesario, ¿no? Estos son imágenes de París, de antes de la intervención del barón Haussmann, ¿no?, de la transformación y del urbanismo de París en el siglo XIX. Entonces, estos son edificios sobre todo del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no?, que han quedado obsoletos y que han provocado una serie de situaciones sanitarias y de insalubridad y de densidad, pues que va a provocar, entre otras cosas, pandemias, y una pandemia muy importante que fue la pandemia del cólera. Aquí, bueno, solo por mostraros un poquito este grabado en el que se ve la Ile de la Cité con Notre Dame al fondo, en el que se ven que los edificios se construían incluso en el borde del río, ¿no?, y donde se vertían todos los desechos. Entonces, pues claro, llega un momento que llega un punto en el que hay una pandemia en 1830 de cólera, que entra por las ciudades portuarias y que llegan hasta las ciudades continentales. Y, bueno, esta ilustración de Daumier, que es muy famosa, ¿no?, que es como el cólera acecha a la ciudad de París, pues claro, es una enfermedad que afecta a todas las clases sociales y, entre otras, a la burguesía, ¿no? Y la burguesía entonces toma conciencia de cómo la dimensión sanitaria tiene un impacto en la dimensión urbana y al revés y viceversa, ¿no? Cómo el urbanismo influye en las condiciones sanitarias. Y al mismo tiempo, porque al final digamos, las dimensiones sanitarias van relacionadas, intrínsecamente relacionadas con las dimensiones económicas y las dimensiones políticas, ¿no? El hecho de las ciudades muy densas, los problemas que había de desigualdad, pues después de la Revolución Francesa hay una multitud de revoluciones y de sublevaciones ciudadanas en la ciudad de París. Entonces, frente a estas situaciones, pues digamos que el urbanismo se presenta como una necesidad, ¿no? Una necesidad, por un lado, para acabar con estas sublevaciones y con estas revoluciones, y por otro lado, para paliar y para solucionar las crisis sanitarias. Entonces, se llevan a cabo pues los trabajos de Haussmann en lo que es el París intramuros. Entonces, se transforma la ciudad en el interior del anillo, ¿no?, de París. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que se transforma el interior, se destruye y se vuelve a reconstruir, se expulsa al extrarradio todo lo que no se quiere en la ciudad de París. Entonces se crean mucha desigualdad y al mismo tiempo aparecen una serie de infraestructuras, que creo que hay una imagen que es muy bonita, esta de aquí me parece preciosa porque muestra esta idea de el París, el círculo vacío en el centro, ¿no?, en blanco, y luego cómo las infraestructuras irrigan, ¿no?, nutren, van a alimentar esta ciudad, generando en toda la periferia una cantidad de cicatrices o de barreras arquitectónicas
y de fracturas, ¿no? Fracturas urbanas, pero también sociales, que hoy en día nosotros como urbanistas y como arquitectos nos estamos enfrentando a cómo trabajar y cómo paliar esta problemática, ¿no? que se origina en esta época. Y luego también hablar del hormigón, ¿no? El hormigón, la importancia del hormigón en Francia. El hormigón se presentó como el material progresista, como el material moderno, ¿no? Y fue ampliamente utilizado y fue como el material que digamos que representó el cambio y de la era industrial. Ya se empezó a construir antes de la Segunda Guerra Mundial, pero un dato muy, muy curioso es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis tuvieron que hacer el muro de protección del Atlántico Norte, ¿no? Que es un muro de 3.000 metros lineales de hormigón armado, pues claro, fueron empresas francesas que colaboraron y que construyeron este muro. Por lo tanto, estas empresas adquirieron un conocimiento, se desarrollaron y entonces en la época bueno, esto es una foto que muestra el armado de este muro, ¿no? Y este gráfico es lo que quería comentar, es muy interesante, ¿no? Porque se ve cómo después de la Segunda Guerra Mundial hay un auge de construcción masiva de viviendas en los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, pues se construyeron más viviendas que en toda la historia de Francia. Y estas viviendas se construyeron en hormigón. Por lo tanto, tenemos un patrimonio reciente que los arquitectos hoy en día, bueno, de nuestra generación, tiene que lidiar con este patrimonio, ya no solo un patrimonio histórico, ¿no? Del que estamos todos como europeos orgullosos, sino también de un patrimonio interesante y un patrimonio de hormigón que no deja de ser obsoleto en cierto modo, pero al mismo tiempo resistente y sólido con el que vamos a tener que trabajar, ¿no? Bueno, y para empezar a enseñaros un poco nuestro trabajo, ¿no? A través de algunos ejemplos, me parece interesante empezar por este ejemplo, ¿no? Que es un concurso que llevamos a cabo, porque digamos que es como una visión muy literal de lo que nosotros consideramos que se puede conseguir con la madera, ¿no? Esto es un barrio en el norte de París, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y este es el mismo punto de vista, no sé si lo podéis ver, así es que queda como un GIF, después de la guerra, ¿no? En esta época de la treintena gloriosa, cuando se construyeron les grands ensembles, ¿no? Los grandes complejos en hormigón para alojar a todas estas personas que se habían quedado sin vivienda. Pues claro, hoy en día esto es lo que tenemos en París, esto sigue estando en pie y este es el patrimonio con el que tenemos que dialogar, ¿no? Es normalmente un patrimonio que en Francia hay un patrimonio de vivienda social muy importante, es decir, de alquiler y por lo tanto que es del Estado y que va a tener que actualmente, después de pasados 30, 40 años, van a tener que rehabilitar o demoler o en cualquier caso plantearse, ¿no? ¿Qué van a hacer con todo este patrimonio? Y entonces lanzaron un concurso, hicieron un concurso de una manzana y nosotros, por eso digo que es muy literal, propusimos esto y al final es cómo, por un lado, rehabilitar el edificio existente, puesto que la gente tiene que poder vivir ahí, no se puede sacar a todas estas personas de su casa, y al mismo tiempo cómo la madera consigue, ¿no? Implementar o cómo es una nueva capa, ¿no? Y al final es como el material ideal para construir, ¿no? La ciudad sobre sí misma. Bueno, este concurso no lo ganamos, pero pues me parece siempre como un buen ejemplo para empezar a enseñar nuestro trabajo. Esta es la Torre Watt, que en continuidad, ¿no? Con esta idea de construir la ciudad sobre sí misma, ¿no? De cómo adaptar el patrimonio este reciente y convertir edificios obsoletos, ¿no? En edificios contemporáneos. Pues esto igual es patrimonio público, ¿no? De una empresa de la Renfe francesa, la SNCF, que es donde son viviendas para los trabajadores de la SNCF,
y querían rehabilitarlo. Y nosotros propusimos en el concurso rehabilitarlo y al mismo tiempo ampliarlo, sobrelevarlo en madera para ganar, porque la normativa actual permitía unos pisos suplementarios, ¿no? Porque había cambiado la normativa de urbanismo, ¿no? del barrio, el planeamiento urbano. Entonces, por un lado, se tuvo que trabajar en el esqueleto de hormigón, rehacerlo por dentro, ponerlo acorde a la normativa vigente de incendios, por lo que se tuvo que vaciar y crear en el medio un agujero para generar un nuevo núcleo de comunicación vertical en hormigón. Luego, adecuarlo a la normativa energética, ¿no? Por lo tanto, con una nueva piel, y luego pues lo que hemos hablado de nuestra propuesta, que fue la que nos hizo, yo creo, ganar, que fue la de sobrelevarlo y ganar más superficie. Puesto que la madera al final se construyó en CLT, en muros de CLT, y al final pues no deja de ser una torre, y lo que hablamos, un patrimonio que al ser de hormigón tiene una capacidad estructural que te permite elevar en estructura como la madera, ¿no? Que es mucho más ligera. Creo que esto es un vídeo que se ve lo que os estaba comentando antes del agujero de hormigón. O sea, el agujero que hicimos para generar un vacío, que esto es el vacío donde luego con una grúa se iba metiendo una escalera por tramos, una escalera en hormigón prefabricado. A ver, aquí está un poco la idea del proyecto para que se entienda un poco mejor, ¿no? La idea primero de reformar la torre, sobrelevarlo y luego cubrirlo con una piel, ¿no? Y convertir este edificio, pues digamos, obsoleto en un edificio mucho más contemporáneo. Esto es una sección. El proyecto justo lo hemos entregado hace unos meses. La verdad es que ha sido un proyecto muy interesante, ¿no? Y la primera torre en este barrio, que ahora se están haciendo muchísimos concursos de torres de madera en este barrio, pues este fue como un poco uno de los primeros edificios que se hizo así. Bueno, más fotos de la sobrelevación y también de la extensión, ¿no? Que también hicimos, bueno, intentamos conseguir todo, analizar bien el planeamiento urbano y ver dónde podíamos añadir superficie, y toda esa superficie añadida la hicimos en estructura de madera. Una foto antes en el concurso, cuando hicimos el concurso, una foto en la fase de ejecución y una imagen con el proyecto terminado. Bueno, aquí igual, pues antes, esta era la fase inicial de concurso, y una foto del proyecto terminado. Aquí pues el trabajo de la fachada para justamente adecuarlo a la normativa térmica. Y bueno, este proyecto lo voy a enseñar brevemente, pero la importancia que tiene, yo creo que es de esa experiencia, ¿no? Que hemos tenido y que hemos adquirido, o esa reflexión de cómo mezclar la madera y el hormigón cuando se trata de patrimonios, cómo añadir madera a un proyecto de hormigón, y en este caso es cuando tenemos un proyecto de planta nueva, ¿no? Que vamos a hacer desde el principio, cómo podemos seguir trabajando con esos dos materiales, ¿no? Y utilizar, digamos, el potencial y las capacidades de cada material y combinarlos, ¿no? Por lo tanto, tenemos, por un lado, siempre en nuestros proyectos solemos hacer, cuando combinamos estos dos materiales, pues la base, porque muchas veces, en este caso, por ejemplo, pasaba el metro debajo de la torre. Por lo tanto, teníamos que solidarizar la estructura de madera para que por la vibración no pasara la vibración a la estructura de madera. Entonces hicimos la base de hormigón, la espina dorsal, que es el núcleo de comunicaciones que permite también arriostrar, o no sé si se dice contraventar la estructura, ¿no? Rigidizar esta estructura, y luego el exoesqueleto de hormigón, de madera que se hizo en pilares y vigas laminadas y
y forjado de CLT. Bueno, esto es muy importante, yo creo, este proyecto, porque es un proyecto muy complicado, en el que la normativa de incendios, por ejemplo, está evolucionando al mismo tiempo que el edificio y, por lo tanto, se van haciendo como... Se van corrigiendo, el edificio se va corrigiendo conforme la normativa evolucione y sirve, ¿no? Estos son como lo que se llaman en Francia edificios experimentales que se usan para generar y para adecuar la normativa. Entonces es muy complicado porque una torre como esta, hasta hace unos años no se podía hacer en Francia y ahora se puede hacer, pero por ejemplo es necesario hacer un tira y afloja, ¿no? y una lucha por cómo intentar dejar aparente o en parte aparente la madera en el interior, ¿no? Que se vea, el promotor, por ejemplo, paga y quiere que se vea su estructura de madera, pero luego la normativa de incendios lo impide. Entonces, esa lucha entre las protecciones pasivas de incendio, pasiva quiere decir cómo se recubre toda esa estructura de madera con escayola, con yeso, con pladur, ¿no? Para protegerlo. ¿Qué ocurre? Que eso engruesa los muros, disminuye la superficie útil. Imaginaros el precio del metro cuadrado de la superficie en este barrio. Y luego, por otro lado, los sistemas activos de protección, que son pues el sprinkler, no sé cómo se dice, pero bueno, los sprinklers o los medios de, vamos, si hay un incendio, el poner este sistema para inundar el edificio, ¿no? Entonces es como siempre se tira y afloja y este proyecto está siendo un proyecto muy experimental y bastante complejo, pero bueno, lo conseguiremos. Aquí tenemos otro proyecto que vamos a entregar ahora. El interés, yo creo, este es un proyecto de vivienda para un promotor privado, porque es verdad que trabajamos mucho con los ayuntamientos y con entidades públicas, ¿no? Que son los que realmente en Francia están haciendo un poco este cambio y están apostando por introducir la madera en sus proyectos, más que, lógicamente, la promoción privada, que le cuesta más. Este es un proyecto de promoción privada que el promotor tiene una cantera de piedra. Entonces aquí nos permitió trabajar también con la piedra, que entonces era más barato para nosotros trabajar con piedra, nos permitió trabajar con este material y utilizarlo como un material estructural junto al hormigón, y luego nosotros introdujimos la madera para hacer una parte de las viviendas, ¿no? En Francia, cuando se hacen operaciones grandes, se utiliza, o sea, es necesario hacer un porcentaje de vivienda social. Normalmente, como mínimo, es un 30% de vivienda social en cada operación. En este caso, las bases del concurso nos pedían que pusiéramos las viviendas sociales en el norte de la parcela, que es donde está esta mancha negra, y que pusiéramos en el parque, en el interior, la vivienda pública. Nosotros, en la propuesta que hicimos, consideramos que había que recalificar, ¿no? Revalorizar esta fachada que daba al bulevar, y lo que hicimos fue vaciarlo para generar una calle interna, ¿no? Que atravesara un poco la parcela y que permitiera multiplicar, ¿no? Las orientaciones de que si no esta fachada hubiera estado a norte, ¿no? Y convencimos al promotor, porque nos costó, de hacer este trabajo, y de la superficie que en parte perdió y que en parte recuperamos en el interior, pues lo convencimos también diciéndole que al final, para poner en valor su cantera o su piedra, no era mejor lugar que en la entrada, que ese bulevar, y que generar esos metros lineales en planta baja de comerciales, y que colocaríamos la vivienda social en el interior, orientado a sur, en el parque, ¿no? Y que lo haríamos en madera. Luego, más adelante, pues ha sido imposible realizar la estructura en madera como la planteamos en un inicio, ¿no? Como la maqueta, ha sido por temas económicos. La diferencia creo que fueron como unos 3 millones de euros, ¿no? Y el promotor dijo que no. Por lo tanto, lo que se ve aquí como estructura como más alámbrica, ¿no? Es lo que nosotros habíamos pensado hacer en madera, en estructura de madera. Y al final acabó siendo estructura de pilares y vigas en hormigón, y la madera se tuvo que utilizar porque, como la normativa energética y las exigencias y los labels que se piden en Francia necesitan un mínimo cada vez más de madera,
se hizo lo que creo que se ve, lo que es la fachada, ¿no? El relleno, no sé cómo llamarlo, las fachadas no portantes del edificio en madera. Bueno, y este proyecto es interesante porque otra manera de utilizar la madera y otra excusa que nos permite utilizar la madera, ¿no?, como material en nuestros proyectos, este es un muy buen ejemplo. Adoma es un organismo público que tiene viviendas, sobre todo edificios de los años 60 y 70, viviendas social. Normalmente son residencias para inmigrantes o residencias para la reinserción laboral, que lo llaman. Entonces son parcelas que tienen en el extrarradio de las ciudades, muy grandes, en las que normalmente pues a lo mejor hay 1/3 de la parcela que está construida y 2/3 que está vacía. Entonces ellos lo que están proponiendo cada vez más es, como sus edificios han quedado obsoletos, reconstruir, hacer un edificio nuevo al lado, y una vez este edificio está hecho, demoler el edificio anterior, ¿no? Entonces, ¿qué mejor material que la madera para hacer este tipo de operaciones? Puesto que aquí se ve en esta imagen el edificio que posteriormente se va a demoler, ¿no?, el existente, y aquí se ve el edificio que hicimos, ¿no?, para residencia para inmigrantes. Entonces, este proyecto es muy bonito, o sea, es el primer proyecto del estudio en madera y es el primer proyecto de la empresa de construcción, que es una de las empresas de construcción más importantes de Francia, que formaba parte del lobby del hormigón en Francia. Fue su reconversión en parte a la construcción en madera. Entonces aprendimos juntos, hicimos muchos errores, pero aprendimos juntos de esta experiencia, ¿no? Aquí se ve el proyecto nuevo y el proyecto existente. Mira, creo que esto es un vídeo de cómo se montó también con estructura en CLT. Aquí lo ven los muros de CLT, luego lo que se ve en las cabinitas estas son los baños prefabricados, luego siempre hay algún núcleo de hormigón. Y bueno, pues aquí cómo se va construyendo. Creo recordar que fueron 18 meses, de principio a fin, con infraestructura, o sea, de principio a fin la obra. Duró este tiempo. Y esto permitió también a los trabajadores, gente que está acostumbrada a hacer una obra de hormigón, o sea, los que hemos hecho obras de hormigón y luego de madera, es que es un cambio también social y un cambio para las personas que están trabajando en este tipo es un desarrollo también educativo, ¿no?, y de formación, que también pues es importante. La gente que hace proyectos, o sea, los obreros y los operarios que hacen proyectos en madera ya no quieren hacer proyectos en hormigón, ¿no?, porque las obras son mucho más amables, menos ruidosas y muchísimo más agradables. Bueno, aquí unas fotos de cómo se llevó a cabo la obra, la fase en la que se terminó la estructura y se estaba revistiendo, aislando y revistiendo la fachada, que se revistió en parte en elementos metálicos, ¿no?, en fachada metálica y en lucida también. Aquí el edificio antes de demoler, y aquí poco a poco cómo se va demoliendo, ¿lo veis? Aquí se ve, y hasta que al final ya no queda nada del edificio existente. Y esto es una cosa muy recurrente, y la madera es el material ideal para hacer este tipo de operaciones también. Paripus es otro ejemplo, ¿no?, de proyectos híbridos, de un proyecto en el que se mezcla, ¿no?, el potencial de cada materialidad del hormigón y de la madera, que es un edificio que está en el límite entre la ciudad antigua, ¿no?, está intramuros, y el Boulevard Périphérique, que es como una autovía, como la M30 de París. Entonces nosotros propusimos una parte del edificio hacerla en hormigón de cara a la ciudad y proponer un exoesqueleto, aquí se ve el exoesqueleto de madera, de cara al Boulevard Périphérique, puesto que este en un futuro va a mutar y va a convertirse en un parque lineal, pues poder ofrecer una solución que en un futuro, digamos, pueda mutar, o que un edificio tenga esa suficiente flexibilidad para poder evolucionar y adaptarse a las nuevas pues situaciones urbanas, ¿no?, de este bulevar. Esta es un poco la imagen
de la escuela. No sé si lo he dicho. Esto es un proyecto mixto de viviendas y de escuela para los que trabajan en el mercado de las pulgas, de anticuarios, creo. Y esto se está construyendo ahora mismo. Y luego, por último, ya he querido enseñar el proyecto de la Maison ONF. La Maison ONF, que siempre me cuesta mucho traducirlo y seguramente no lo hago ni bien, es la sede oficial que cuida de los bosques de Francia, ¿no? Entonces, bueno, para los que creáis en el 100% madera, esto es un buen ejemplo, ¿no? Es un proyecto que se acaba de terminar, se está justo terminando ahora mismo, y esta entidad pública quería una nueva sede, ¿no? Nuevas oficinas. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto, tuvo que vender el edificio en el que estaban y, con el dinero, ¿no?, que obtuvieron de la venta, pues hacer este edificio. Por lo tanto, lo mismo, tenía que ser un edificio, por un lado, exigencias extremas a nivel de labelización, es decir, estar no adaptados a la normativa 2022, sino a la de 2030, ser un edificio bajo en carbono, hecho con madera 100% francesa, esencias 100% francesas y con un 80% mínimo de estructura en madera. La parcela es muy bonita, es una parcela con forma triangular, ¿no? Y el proyecto ocupa la mitad, digamos, de ese triángulo. Un lado del triángulo da al bulevar y otra parte da al parque. Entonces nosotros nos propusimos hacer un edificio y repensar, ¿no?, la manera en la que se trabaja. Es una sede, hace falta hacer oficinas, entonces decir, bueno, siempre hará falta, será necesario hacer unas oficinas o una zona de despachos más tradicional, ¿no? Y luego queremos introducir esta idea de trabajo en open space o en colaboración con espacios muchísimo más amplios y generosos. Y entonces, pues es un poco lo que se ve también en el plano este, que es como esta zona de aquí que va a ser como más tradicional, y luego como una zona de abanico, ¿no?, que es como si fuera la madera. Vais a ver el potencial de sus capacidades, ¿no?, y cómo las utilizamos en esta zona, ¿no?, muchísimo más libre. Esto es un poco el concepto de la estructura. En esta zona, la parte más tradicional, se hizo con forjados en CLT, al que se añadió vigas laminadas para ampliar la luz, ¿no?, de carga de esta zona de aquí. Luego la estructura son pilares y vigas laminados. Y luego en esta zona, mucho más libre, sí que se hizo como unas celosías, bueno, como unas celosías, como, bueno, funciona como un puente, ¿no? Esta idea de una gran celosía suspendida y que permite generar, ya veréis luego la punta, ¿no?, de este triángulo. El sur, de cara al espacio ajardinado, ¿no?, del parque, pues estos espacios de trabajo en 3 niveles, dos niveles de trabajo colaborativo conectados con esta estructura, con estas grandes flechas. Aquí se ve el trabajo con la viga. Aquí podemos ver en fase de ejecución, ¿no?, esta punta de nuestra parcela, el edificio, cómo se pliega, por un lado para ofrecer, pues, una cara al bulevar y por otro lado al jardín, ¿no?, que está justo detrás del edificio. Esta es una imagen del proyecto en su fase de ejecución. Aquí podéis ver esta súper estructura celosía, que no es exactamente como la que pensamos en el concurso, pero bueno, la verdad es que ha quedado muy bonito. Creo que este es un vídeo que os voy a poner. Es que tenemos en el estudio un experto en dron que le encanta hacer vídeos de todas las obras.
Bueno, y aquí, como aquí en estas imágenes podéis ver el proyecto, ¿no?, en su cara interior, donde hacemos estos espacios de trabajo colaborativo, ¿no?, lo que nosotros llamamos el abanico. Aquí otra vez la punta de este triángulo, ¿no?, que es el acceso al edificio. Una vez terminada, el interior. Los planos, no, es cierto que no hemos enseñado muchos planos en la presentación, no he enseñado ningún, creo que ningún plano, o sea, es que lo pensé el otro día, pero aquí quería enseñaros, ¿no?, esta idea y esta imagen que os he puesto al principio, donde se veía, donde se entremezclaba el espacio público y el espacio privado. Pues aquí es interesante porque en nuestros proyectos siempre intentamos generar, ya sean calles públicas o semipúblicas que por la noche se cierren, pero por el día puedan ser accesibles a todo el mundo, o calles internas, ¿no?, que conecten espacios como es aquí el acceso con el interior de la parcela, ¿no?, el interior de esta manzana. A un lado se accedería a la zona más tradicional de oficinas, con estas oficinas un poco más clásicas, con una organización típica de la manera en la que se diseñaban tradicionalmente las oficinas, y luego una zona muchísimo más libre, ¿no?, adaptada a lo que sería el trabajar en el siglo XXI o en el siglo XXII, bueno, de momento XXI. Esto es una imagen del concurso del interior, ¿no?, de este paso del que os he hablado, y esto es una imagen que ahora está muchísimo más bonito, pero bueno, esto es una imagen en la fase de ejecución. Aquí se ve, que creo que también es un vídeo, cómo se construye este sistema prefabricado, ¿no?, de la zona de las oficinas más tradicionales, con este sistema de forjado CLT al que se le han añadido estas vigas laminadas. Voy a poneros el vídeo. Bueno, es cortito, pero se entiende. Aquí cómo queda, siempre pues eso, al final tiene que haber esos núcleos de hormigón, ¿no?, para riostrar y para contraventar las estructuras de madera. Y aquí pues veis las supervigas de las celosías de madera la parcela es muy grande, entonces se construían in situ, ¿no?, se traían los elementos y se iban construyendo. Era bastante impresionante ver esta obra. Aquí veis el montaje, cómo lo recubren para hacer el acabado de las cubiertas. Bueno, empezar aquí cómo están colocando las vigas. Esto es el interior. Algún día, otro día, si volvemos a vernos, os enseñaré. Es que de este proyecto se podría hablar toda una intervención de estas píldoras de Maderamen. Y aquí está el interior. Esto es una imagen del concurso. Y no tengo las últimas fotos, pero ha quedado bastante bien. Esta es la imagen del proyecto en el concurso y esta es la imagen del proyecto, pues casi con el proyecto casi terminado. Esto igual, esta es la vista desde el bulevar y este es el proyecto también, pues justo diría que esto fue hace un mes y medio. Y bueno, ya os he enseñado parte de nuestro trabajo y quería, pues sobre todo, bueno, he pasado una parte de la presentación, ¿no?, a explicar un poco de dónde venimos, o este contexto francés y el contexto de la ciudad, porque al final son las bases. Nosotros pues somos una generación que no podemos seguir construyendo, sino que tenemos que utilizar y que servirnos de la ciudad existente, ¿no?, para dialogar con ella y transformarla. Y al final pues hay una serie de herramientas que nosotros utilizamos, que otros arquitectos y otros urbanistas utilizan, y seguramente habrá muchísimas más, que en nuestro caso pues son estas palabras, ¿no?, que al final son como herramientas, ¿no?, el transformar, el intensificar, el mezclar, el rehabilitar, amplificar, intensificar, desarrollar, activar, diversificar, que nos permiten pues
llevar a cabo nuestros proyectos pues lo mejor posible, ¿no? Que la manera que nos parece pues más coherente, ¿no? Con nuestros valores y que creemos que puede contribuir en una pequeña medida a mejorar nuestras ciudades, ¿no? Y a que sean más sostenibles y también más resilientes en un futuro. Y nada, pues nada, agradeceros este tiempo y espero que hayáis disfrutado. Muy bien, Paula, pues muchísimas gracias. La verdad que, bueno, como te comentaba antes de la intervención, es muy motivador e inspirador vuestro trabajo. Y nada, espero que igualmente a los oyentes les haya parecido interesante. Yo quería preguntarte, sobre todo en ese potencial que puede ser, bueno, que tiene obviamente la madera para dar una segunda vida útil a edificios, sobre todo existentes en el parque edificado, bueno, como hay en París y como hay en gran parte de los cascos de las grandes ciudades en españolas, edificados en hormigón. ¿Cómo crees que, por ejemplo, a nivel de rehabilitación puede contribuir la madera en este sentido? ¿Simplemente como ampliando a nivel de elevación o, por ejemplo, cuando trabajamos enfocados en rehabilitación de un edificio que, por ejemplo, hay que intervenir, la madera, ¿cómo crees que podría intervenir en este sentido? Pues, a ver, primero me imagino que lo primero que hay que plantearse es el sistema, conocer, ¿no? El sistema estructural existente, controlarlo, entender cómo funciona, porque los ejemplos que hemos puesto, entre comillas, nos lo pone fácil, ¿no? Porque son edificios de los años 60 y 70 que al final se han hecho incluso sobredimensionados a nivel de hormigón, porque no les faltaba ni acero ni hormigón. Por lo tanto, nos permite sobrelevar y nos permite, con este tipo de estructuras ligeras, ¿no? En ciudades densas, hacer este tipo de intervenciones con 2, 3, 4 niveles, ¿no? Las cimentaciones lo permiten. En cuanto a lo que me comentas, que sería, si lo he entendido bien, también el vaciar o el ver cómo en el interior podemos reemplazar la estructura existente por una estructura a lo mejor de madera, pues te diría que también, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que plantearse, porque dentro de la madera existen muchísimos sistemas estructurales, habría que plantearse qué material se adecua a ese tipo de intervención, porque si ya es acupuntura, entre comillas, urbana, en el que se tiene que trabajar con elementos más pequeños, pues es interesante, yo lo veo muy, muy necesario, pero al final pues es analizar lo que tenemos, las dimensiones con las que podemos trabajar y adecuar las estructuras, en este caso de madera. Pero sí es interesante porque en una ciudad densa la madera es una obra rápida, es una obra muchísimo menos ruidosa y por lo tanto yo sí que lo veo como material, vamos, ideal, ¿no? Para este tipo de intervenciones. Muy bien. Y te preguntaría por último, que lo preguntamos igualmente a todos los participantes en las píldoras, ¿me podrías dar una o dos referencias bibliográficas que tú creas interesantes en la línea de la presentación que has hecho para los alumnos y alumnas que nos estén oyendo? Unas referencias bibliográficas respecto a lo que he presentado. A ver, ¿qué podría...? Bueno, es que claro, este libro no es... pues, a ver, en Francia una referencia, digamos, de este tipo de operaciones de redensificar y de aumentar la ciudad es Philippe Monnier. Creo que el libro, si no, lo que puedo hacer también te puedo mandar también la referencia para que lo puedas añadir. Creo que es La ciudad construida sobre sí misma, o la ciudad tiene un nombre que habla de cómo reconstruir la ciudad sobre sí misma, y es un libro interesante. Y luego, pues la verdad que así no se me ocurre respecto a la ciudad densa, la ciudad
te diría que te pasaré referencias a lo mejor de libros recientes o algún libro interesante de algún trabajo reciente sobre este tipo de intervenciones, pero vamos, de los últimos 10 años, ¿no? Hay un libro que también escribió que es interesante, pero claro, no estará traducido en castellano, pero bueno, que habla también de todo este auge, ¿no? De cómo en los últimos 10 años ha habido una explosión de la construcción en madera en Francia, ¿no? El por qué, y son entrevistas a diferentes actores franceses, ¿no? Y que explica muy bien el contexto, y a mí me gusta mucho y se lo he recomendado a arquitectos españoles, sobre todo catalanes, que están haciendo y que intentan trabajar en este sentido, porque muestra que si en Francia se ha podido hacer y era tan complicado por esta historia del lobby del hormigón, pues si se ha podido hacer allí, aquí ¿por qué no se va a poder, ¿no? Entonces yo te pasaré esas dos referencias y para que puedas transmitirla a los alumnos. Muy bien, Paula. Pues perfecto. Nada, como tú decías, esperamos volver a vernos pronto y nada, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas Muchas gracias, Joan. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.